La gente, sobre todo los estadounidenses, siempre han tratado de enriquecerse rápido, con la salvedad de que en los años 20 parecían existir más medios que nunca para lograrlo, e invertir en bolsa era uno de ellos. Suponía una nueva forma de riqueza, pues comprabas una acción, digamos a $20, sin saber siquiera qué era la bolsa, y al día siguiente había subido a 23 y al otro a 27 sin mover un solo dedo. Caray, esto está chupado. A este paso, ganaré un montón de dinero sin pegar un palo al agua. Y por eso la gente se volvió adicta a comprar acciones en bolsa. John Jacob Rascop, director ejecutivo de General Motors, garantiza a todos que la economía está sana y salva, y será próspera. De hecho, redacta un famoso artículo que aparece en la revista Ladies Home. Todo el mundo debería ser rico, afirma, y explica cómo conseguirlo. El artículo aparece un año antes de la Gran Depresión de 1929. John Rascop escribió: si una persona ahorrara $15 al mes y los invirtiera en acciones ordinarias, al cabo de 1 o 2 años, dado el rápido crecimiento de los valores bursátiles, tendría $80.000. La prensa financiera lo catalogó de visionario. Fue como la fiebre del oro de Wall Street. No era la clase baja la que compraba acciones, sino la clase media. Porque una de las cosas que ocurre en los años 20, que forma parte de este patrón de la nueva cultura consumista, es que los bancos se muestran más dispuestos a prestar dinero, a conceder préstamos relativamente pequeños a individuos sin garantía alguna, lo que nunca antes se había hecho. Un tercio de los estadounidenses confió sus ahorros a los magos de Wall Street, máxime cuando no resultaba necesario tener el capital disponible. Los agentes de bolsa vendían a crédito. Y mientras los bancos prestaban dinero en efectivo y hacían fluir su capital, los corredores embolsaban jugosas comisiones. Todos amasaron grandes fortunas. Compraban hoy para vender al día siguiente. Los fondos de inversión se multiplicaban y prosperaban, y se constituían empresas a diario. El nuevo presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña en un único eslogan: la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Incluso lo transformaron en una canción. Él, al igual que los mejores economistas, consideraba que el auge del mercado bursátil quedaba perfectamente justificado por la estabilidad global de los precios, la prosperidad y las perspectivas favorables de la economía norteamericana. Finalmente, el jueves 24 de octubre, el Jueves Negro, se desató la locura colectiva. En cuestión de horas, accionistas aterrorizados se deshicieron de 13 millones de acciones sin saber siquiera a qué precio las habían vendido. Tras 3 años de intensa especulación, la bolsa de Nueva York quebró y nadie estaba en condiciones para decidir clausurarla, pues su presidente estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a $30.000 millones. Llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En 6 días, los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable. La quiebra era inevitable. Era cuestión de tiempo. Era inminente. Entonces la gente se dio cuenta de que había dado por hecho que los precios no caerían, y se equivocaron por completo. Por tanto, toda su vida se había basado en el supuesto de que los precios solo podían ser alcistas. Claro que si hubieran estudiado historia, habrían sabido que esa era una idea peregrina. Sabían que los precios subían y bajaban a su antojo. La cadena de acontecimientos es la siguiente. Preocupadas por la depresión, las familias demoran una serie de compras, como los coches. La venta de coches toca fondo en 1930. La gente pierde la confianza, de modo que las compras, las inversiones y las acciones caen en picado. Nadie compra coches durante un año. Por lo tanto, la industria despide a sus empleados, que a su vez dejan de consumir, lo que provoca que la recesión afecte a otros
otros sectores, etc. Todo esto lleva a una caída sustanciosa del número de individuos solventes. Nadie puede consumir absolutamente nada. Al objeto de dar confianza al mundo financiero, Hoover decidió repatriar urgentemente a Estados Unidos capital prestado a Alemania. Fue una medida devastadora y un error monumental. A Alemania, recién salida de la guerra, le hizo muchísimo daño la retirada de capital estadounidense. En Alemania, la producción industrial quebró. Las bancarrotas aumentaron y el número de parados alcanzó los 6 millones, lo que ocasionó desilusión y rabia en todo el mundo. Se convocaron huelgas de hambre en varias ciudades y resurgieron los comedores de beneficencia. En Estados Unidos, la onda expansiva del hundimiento de la bolsa no había disminuido antes de que comenzaran a sentirse las repercusiones de la espiral de recesión gigantesca e irreversible. La producción industrial norteamericana se redujo hasta la mitad y miles de familias tuvieron que aprovisionarse en los comedores instalados en la calle. En las fábricas de Ford, cuyo número de trabajadores pasó de 130.000 a 37.000, quienes fueron lo bastante afortunados de conservar su puesto, vieron cómo su salario mensual disminuía de 50 a 16 dólares, y cuando convocaron una huelga, la policía abrió fuego matando a 5 empleados e hiriendo a decenas de ellos. El gobernador de Nueva York, recordemos, era Franklin Roosevelt, y Roosevelt procuró instaurar una serie de programas de bienestar social a fin de aliviar el sufrimiento tan patente en grandes ciudades como Nueva York. Roosevelt, que había contraído la polio en 1921, arrastró un problema sin precedentes históricos. Aun inválido, se presentó a las próximas elecciones presidenciales contra Hoover. Se lo había prometido a millones de desamparados que lo aguardaban como si fuera el Mesías. Hay un poema llamado Esperando a Roosevelt que reza: esperamos que Roosevelt haga algo por nosotros, esperamos y esperamos. Y el poema termina con algo parecido a: ¿dónde está usted, señor Roosevelt? El 2 de julio de 1932, el Congreso del Partido Demócrata eligió a Franklin Roosevelt como candidato para las elecciones presidenciales, donde pronunció por primera vez las palabras New Deal, la nueva política económica. I pledge myself to a new deal for the American people. En este contexto tan dramático, las elecciones de noviembre de 1932 comportaron una trascendencia simbólica. Roosevelt prometió frenar los efectos devastadores de la crisis de 1929 con medidas tales como la reforma del sistema bancario, la garantía de una divisa próspera y de auxilio económico y social. Let me thank you again and tell you that I hope to see you all very soon and bid you an affectionate good night. En noviembre de 1932, Estados Unidos acababa de elegir a Roosevelt. Entretanto, Alemania estaba en una encrucijada en cuanto a su destino. La crisis económica hizo que muchos alemanes preocupados y desesperados se volcaran en los brazos de Hitler. El capital repatriado a Estados Unidos le atribuyó un éxito inmediato. «No van a sentar a un pintor en el trono de Bismarck», exclamó Roosevelt. Aún recuerdo las canciones hitlerianas y las esvásticas por todas partes. Hay norteamericanos famosos que de hecho se hacen eco del sentir antisemítico. Henry Ford, que es un icono norteamericano, un héroe estadounidense, también es el héroe de Hitler, que incluso posee una fotografía de Henry Ford en su cuartel general de Berlín, creo. Y eso se debe a que Ford, durante la década de los 20, había redactado unos cuantos artículos que se convirtieron en un libro, un bestseller titulado The International Jew, que trataba de cómo los financieros judíos conspiraban para debilitar el corazón del territorio norteamericano. Asimismo, promulgaban una especie de cultura promiscua y decadente. Eran proveedores de películas lascivas y novelas eróticas y estaban tras el licor de contrabando y los escándalos de toda magnitud. Y Ford narra esta conspiración judía internacional urdida para minar una Norteamérica laboriosa, frugal y productiva. Gracias a ella,
Ford se hizo tremendamente popular y de haber presentado su candidatura a presidente, pudo haber ganado a mediados de los años 20. El 15 de febrero de 1933, 2 semanas después de que Hitler subiera al poder, Roosevelt se libró por los pelos de un atentado mientras pronunciaba un discurso en Miami. Pero el alcalde de Chicago recibió 2 tiros en su lugar y murió agradeciendo a Dios haber perdonado la vida a Roosevelt. Roosevelt, que no asistió al funeral, retornó a Washington, donde multiplicó por 20 su escolta y dejó de viajar en coches descapotables. Sabía que tenía muchos enemigos y que el orbe empresarial, el Tribunal Supremo y el Congreso lo consideraban un rojo. Para superar la recesión, se contrató a los desempleados para que cavaran hoyos, que posteriormente rellenarían. Daba igual que fuera útil. Lo que importaba era restaurar su capacidad de empezar a consumir para evitar que cayeran rodando por la pendiente de la recesión. Roosevelt sacó partido a cierta mitología de Estados Unidos. A la gente sana le dieron palas para construir caminos. El talento de Roosevelt residió en idear eslóganes y en iniciativas políticas. El hombre medio se convirtió en el núcleo de su coalición, a diferencia de la de Hoover, que representó al mundo empresarial. Después de los bancos, Roosevelt decidió limpiar Wall Street, como había prometido al anunciar su New Deal. ¿Qué duda cabe de que hubo un New Deal, una nueva política tangible? Existían nuevas normativas para detener los chanchullos financieros que habían causado la crisis. Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para combatir los efectos de la Gran Depresión y para dar un nuevo impulso a la economía norteamericana, en la que había causado estragos el hundimiento de la bolsa de 1929. Se invirtieron $5.000 millones para erradicar el desempleo. Más de 3 millones de norteamericanos tenían trabajo, incrementándose a 8 millones 2 años después. Roosevelt aprobó 15 leyes capitales. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones y subsidios de desempleo. Y legalizó la explotación laboral infantil y la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo. Secundado por la opinión pública, Roosevelt decretó el derecho de que todos los trabajadores norteamericanos tuvieran representación sindical. Fue una auténtica revolución, pero su implantación se topó con la reticencia del mundo empresarial y los mandamases corporativos. En muchas empresas se convocaron huelgas y sentadas en protesta por la negativa de sus dirigentes a reconocer los sindicatos. Pero al final los dirigentes cedieron cuando la industria quedó paralizada. El movimiento obrero explota y sindica a millones de trabajadores industriales norteamericanos que no estaban sindicados en la zona central de la industria estadounidense. Y eso es lo que condujo a la oleada de huelgas y puso a Roosevelt entre la espada y la pared. No creo que lamentara nada de eso, pero sin duda complicó bastante la reactivación socioeconómica. En San Francisco hubo una huelga general, toda la ciudad se paralizó. Minneapolis declaró otra huelga general. Cientos de miles de trabajadores del sur que trabajaban en fábricas textiles se unieron a la huelga. Por lo tanto, el país estaba sumido en un gran caos y Roosevelt era muy consciente de ello. La prolongó. Lo que erradicó la depresión es deprimente en sí mismo, pero lo que acabó con ella fue el raudo aumento de gasto militar a causa de la amenaza incipiente de guerra en Europa. En cuanto se produce un desarrollo militar, de súbito hay más trabajos que trabajadores. Pasamos del desempleo masivo y la infrautilización masiva en la economía al empleo a destajo de la noche a la mañana.
De repente, Estados Unidos decidió que las fábricas de Ford construyeran tanques y jeeps, no coches. De manera que el esfuerzo por la guerra fue un esfuerzo por la producción, pero repercutió positivamente en el índice de desempleo. Estaba asociado con unas ansias inmensas de producir armamento a escala masiva, pero también cosas que los soldados necesitaban: camiones, ropa, y esto fue lo que reanimó a Estados Unidos. La economía fue impulsada por la industria bélica. Por consiguiente, fue un modo artificial de reactivar el sistema económico.